vigente el Código Orgánico Integral Penal, publicado el 10 de febrero del año 2014, cumplía la vacatio legis del 10 de agosto de este mismo año. Conviene continuar con algunas apreciaciones que habíamos hecho ya con respecto a la teoría del delito y el COIC. Para recordar, hemos afirmado que desde hace 30 años hemos venido trabajando con la construcción en materia de teoría del delito de sostener que la tipicidad y la antijuridicidad deben ser estudiadas como predicados del sujeto, es decir, de la conducta, del acto o de la acción. Por eso hemos manifestado y reiteramos que en nuestra opinión, bueno, y además es opinión de juristas en el Ecuador como el doctor Jorge Zavala Vaquerizo, en Alemania Henry Maurach, también en América Hispanoparlante el profesor Juan Busto Ramírez, podemos encontrar dos juicios de disvalor o de valor. El uno es referido a la conducta, al acto, por el cual vamos a concluir que la conducta es típica y es antijurídica. Allí tendríamos un primer juicio de disvalor con respecto al acto. Y el otro juicio de disvalor con respecto al sujeto dueño del acto, por el cual vamos a concluir que la conducta, ¿verdad?, que es típica y antijurídica, le puede ser reprochada a un sujeto y consecuentemente, si le puede ser reprochada, podemos afirmar que es culpable y la culpabilidad es un presupuesto para la imposición de la pena. Hemos ya desarrollado algunas ideas con respecto a la tipicidad. Si miramos la antijuridicidad, segundo predicado juicio de valor con respecto al acto, ¿qué es? Es un juicio por el cual concluimos que la conducta que ya es típica es además antijurídica. La antijuridicidad es sinónimo de ilicitud. Se puede reprochar el acto como disvalioso porque afecta a un determinado bien jurídico. Hay causas que excluyen la antijuridicidad, que son la legítima defensa y el llamado estado de necesidad. En la legítima defensa sigue manteniendo el COIL la estructura tradicional de considerar que debe cumplir tres presupuestos: una actual agresión ilegítima, la necesidad del medio empleado para impedirla o repelerla, y la falta de provocación suficiente de parte del que defiende un derecho propio o un derecho de terceros, porque hay la legítima defensa de terceros. Esa conducta que puede aparecer objetivamente como típica no es antijurídica, no es reprochable bajo el predicado de la ilicitud porque se encuentra amparada en una causa de justificación. La otra causa es el estado de necesidad. La doctrina desarrolla y ha desarrollado como causas también de justificación el ejercicio legítimo de un derecho, el cumplimiento expreso de una orden lícita o el deber legal. No está el ejercicio de un derecho en la estructura del COIC. Nosotros en esto recordemos lo que venimos sosteniendo. El artículo 28 del Código Orgánico de la Función Judicial le dice al juez que para resolver acuda a las fuentes del derecho, acuda a la ley, acuda a la doctrina y acuda a la jurisprudencia. De manera que allí tiene el juez un recurso válido y legítimo, de acuerdo con nuestra estructura normativa, para encontrar una respuesta al ejercicio legítimo de un derecho. Pues bien, una vez que hemos concluido con esa aproximación de llegar al juicio de disvalor con respecto al acto, podemos concluir que si la conducta es típica y es antijurídica, en ese momento nosotros tenemos los elementos del tipo penal. Hemos recordado, y de la antijuridicidad por supuesto, hemos recordado hace un momento que ya nos referimos antes a la tipicidad. Ahí hay elementos objetivos y elementos subjetivos, y la presencia de los elementos subjetivos, el dolo y la culpa, que están en los artículos 26 y 27 del COIC, nos hace sostener que este es un código que tiene una estructura sin duda finalista. Hemos escuchado decir
por lo que dice el artículo 23, que se refiere a no impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo, este COI sería un COI de corte funcionalista. Yo no estoy tan seguro de esa afirmación como el que más en el ámbito doctrinario respeto sin duda las posiciones, aunque no compartamos algunas, porque el artículo 12 del viejo Código Penal ecuatoriano ya tenía las fuentes de posición de garante, de manera que no es nuevo esta obligación de impedir el acontecimiento. Y nadie se nos ocurrió nunca decir que ese código era de corte funcionalista. Avanzando con la idea, tenemos que referirnos al juicio de culpabilidad. El juicio de culpabilidad está en el artículo 34, 35, 36 del Código. ¿Qué es la culpabilidad? La culpabilidad debe ser entendida como un juicio de reproche que se hace al dueño del acto. Tiene tres componentes fundamentalmente. Primero, se habla de la imputabilidad, que no medie un error de prohibición y que la conducta sea exigible, es decir, que haya exigibilidad de la conducta. Cuando hemos concluido que el acto además es típico, es antijurídico, tenemos que apreciar si la conducta le es reprochable al sujeto y le es reprochable en la medida que podía actuar de una manera diferente, esto es, ajustado al derecho o respetando el derecho, no afectando ningún bien jurídico de terceros. Un elemento de la culpabilidad es la imputabilidad, que puede ser brevemente definida como la capacidad de comprender la criminalidad del acto y de determinarse de acuerdo con esa comprensión. Quienes se encuentran al margen del juicio o de capacidad de culpabilidad en función de la imputabilidad. Aquellas personas que padezcan de un trastorno de personalidad. El trastorno de personalidad puede ser de tan gran dimensión que puede llegar a motivar una causa de inimputabilidad absoluta o total. O podría ser un caso de imputabilidad disminuida, donde habría un menor reproche de culpabilidad. Y al haber menor reproche de culpabilidad, evidentemente habrá una sanción penal de menor intensidad o gravedad. Si nos encontramos frente a una situación de una causa de inimputabilidad absoluta o total, la conducta que es típica y antijurídica no le puede ser reprochada como culpable. Y por esa razón es que al inimputable, que sí comete delito, porque la conducta es típica y es antijurídica, se le impone una medida de seguridad y no una pena. Si tiene capacidad de culpabilidad, ese es el presupuesto para determinar el monto de la pena. El otro componente de la culpabilidad es el que está referido a el conocimiento de la antijuridicidad. Y esto lo dice el artículo 34, aunque en el veto legislativo equivocadamente se sugirió que se suprima en el artículo 35 como causa de inculpabilidad el error de prohibición y solamente se dejó el trastorno mental debidamente comprobado. El error de prohibición que tendría un juez que completarlo en función de ¿qué? Acudiendo a la doctrina, que es lo que dice el artículo 28 del Código Orgánico de la Función Judicial. Si el error de prohibición es insuperable o invencible, ¿verdad?, enerva la culpabilidad de manera absoluta y total. Si es vencible, hay un menor reproche de culpabilidad. Y al haber menor reproche de culpabilidad, hay la imposición de una pena, pero una pena disminuida. Podría ocurrir simplemente como ejemplo para recordar lo que decimos doctrinariamente. Si alguien llega a un país, una mujer, y no sabe que en ese lugar es prohibido caminar o transitar sin el velo puesto, ¿verdad?, en el rostro, y es privada de la libertad y esa conducta fuese un delito religioso, esa persona está en un caso de error de prohibición insuperable o invencible, porque en su país de origen no está prohibido salir a la calle con el rostro descubierto. El caso también de la llamada legítima defensa putativa. Cree que actúa amparado en una causa de justificación.
y no lo es tal. De verdad, ahí creería equivocadamente que la conducta se encuentra justificada, que es permitida, que es lícita. El último componente en el juicio de culpabilidad es la exigibilidad de la conducta. Es decir, hay que examinar caso a caso si el sujeto podía actuar de una manera diferente. Si podía actuar de una manera diferente, la conducta era exigible y consecuentemente hay juicio de culpabilidad. Si la conducta no le era exigible, el actuar del sujeto es inculpable. Ese gran maestro alemán Hans Belzel decía: tendría al final de la jornada que el juez examinar en el caso concreto si él actuaría o no de la misma manera. Si el juez actuaría de la misma manera como ha actuado el sujeto cuya conducta está siendo juzgada, entonces la conducta del juez es inculpable por inexigibilidad de otra conducta o inexigibilidad de un comportamiento diferente. Pues bien, en algún momento nos hemos referido también nosotros al tema de la teoría de la imputación objetiva. ¿En qué momento podemos aplicar la imputación objetiva en la jurisprudencia colombiana, en la jurisprudencia argentina, la jurisprudencia española, jurisprudencia peruana? No, claro, por supuesto, la jurisprudencia alemana ya tiene carta de ciudadanía o residencia el tema de la imputación objetiva. Nosotros sostenemos y participamos en la idea que la imputación objetiva tiene que ser examinada una vez que se ha cumplido con el estudio de los elementos objetivos del tipo penal. Cuando hemos examinado y llegamos a la conclusión de que se cumplen los elementos objetivos del tipo penal, entonces en ese momento hay que apreciar si el resultado, porque hay acto o manifestación de conducta, hay un resultado, hay una causalidad, habría que examinar si el resultado le puede o no ser imputado objetivamente. Si el resultado no le puede ser imputado objetivamente, ya no tiene sentido continuar para apreciar si esa conducta reúne el predicado de la ilicitud o antijuridicidad, y menos aún tratar de dar un salto y aproximarnos a apreciar si ese acto típico, ¿verdad?, y antijurídico merece o no un reproche de culpabilidad. Por eso es fundamental un estudio adecuado de la teoría de la imputación objetiva. Recordemos que ahí hay dos pilares en la doctrina moderna de esta segunda década del siglo XXI. La teoría de los riesgos de ese gran maestro alemán que es el profesor Klaus Roxin. Hay que examinar caso a caso si se ha vulnerado o no el riesgo socialmente permitido. Si ha actuado dentro del riesgo permitido, y esto sin duda tuvo una gran aceptación en los delitos dolosos, ahora ha tenido antes una aceptación sin discusión alguna en el tema de los delitos culposos. Hoy se discute si puede o no ser apreciado en los delitos dolosos, pero el hecho cierto es que hay que reafirmar si el sujeto actuó dentro del riesgo permitido o no. Si actuó dentro del riesgo permitido, ¿verdad?, esa es una conducta que no le puede ser imputada objetivamente. Recordemos que allí también se estudia el comportamiento de la víctima, la actuación a propio riesgo, hay el principio de confianza. Viviendo en una sociedad de riesgo, nosotros no nos apartamos de nuestra actuación y consecuentemente hay el principio de confianza en la creencia de que los terceros también van a actuar cumpliendo o dentro del riesgo que les está socialmente permitido. El otro componente fundamental, importantísimo, igual, el tema del principio de confianza tiene valor, pero también es central apreciar la teoría de los roles. La teoría de los roles es de construcción de ese otro gran penalista alemán que es el profesor Günther Jakob. Y entonces el profesor Jakob lo que sostiene es que habría que apreciar si el sujeto se aparta o no del rol, de un rol que está permitido. Si el sujeto no se aparta del rol, surge lo que se llama la conducta neutra o neutral y consecuentemente debe aplicarse la prohibición de regreso. Es decir, que si no hay el apartamiento del rol, ¿verdad?, la conducta no le puede ser imputada objetivamente.
Esa es la manera de apreciar correctamente la teoría de la imputación objetiva y ensamblarla en el estudio que nosotros estamos haciendo de la teoría del delito y de la teoría de la culpabilidad relacionadas con el Código Orgánico Integral Penal. Por eso es fundamental el conocimiento de la doctrina, además de la legislación, además de la jurisprudencia.